En marzo de 2023, el ciclón Yaku, una inusual depresión tropical formada en el Pacífico Sur, golpeó con ferocidad la costa norte y central de Perú. Las lluvias torrenciales inundaron ciudades, desbordaron ríos y provocaron huecos en lugares donde antes no se conocían. Una vez más, el ejército del Perú fue movilizado para socorrer a los damnificados. Pero el panorama no terminó ahí. El Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, la CENAMI, ha advertido que el fenómeno El Niño Costero de 2026 podría intensificarse antes de julio, con lluvias extraordinarias que ya han dejado más de 100 muertos. El escenario es preocupante. Se espera lluvias realmente intensas en la costa norte y sequías en los Andes del sur. ¿Estamos preparados? La historia nos dice que no, pero también nos muestra que, a lo largo de los últimos 100 años, el ejército del Perú ha estado presente, incluso antes de que existiera una ley que lo obligara, socorriendo a la población en los momentos más difíciles. Precisamente, el investigador Jaime Miguel Taipe Castillo, del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, publicó en 2023 un artículo titulado El Ejército del Perú y los fenómenos naturales en la historia contemporánea. En este trabajo, Taipe Castillo demuestra algo fundamental. Los militares peruanos ya auxiliaban a la población ante fenómenos naturales mucho antes de que existiera un marco legal que lo estableciera. Las constituciones de 1920 y 1933 no mencionaban la participación del ejército ante catástrofes, pero eso no impidió que los soldados salieran de los cuarteles a socorrer a sus connacionales. No fue sino hasta la Constitución del 79 que se incluyó explícitamente la participación de las Fuerzas Armadas en casos de catástrofe, y recién en 2011, con la ley número 2964, se creó el SINAGERT, pero la historia nos muestra que el ejército ya estaba ahí mucho antes. Empezamos con uno de los sismos más poderosos jamás registrados. El 13 de agosto de 1868, durante el gobierno de José Balta, un terremoto de magnitud estimada entre 8.5 y 9.0 MW sacudió las costas de Ariecas, que para entonces todavía seguía siendo parte del territorio peruano. El movimiento telúrico duró entre 4 a 7 minutos y fue sentido desde Trujillo, en el norte del Perú, hasta La Serena, en el centro norte de Chile. Su intensidad alcanzó el grado X1, extremo, en la escala de Mercalli. Aproximadamente 22 minutos después, un tsunami arrasó la costa. En Arica, de sus aproximadamente 4.000 habitantes, casi 600 murieron. De ellos, 212 eran marineros que se encontraban en barcos en la bahía. En total, se estima que las víctimas fatales ascendieron a más de 25.000 personas. La reacción del gobierno de José Balta fue organizar ayuda humanitaria de emergencia. El 22 de agosto del mismo año, el Congreso promulgó una ley de auxilio nacional que estableció un marco legal para destinar recursos a los pueblos devastados. Además, ante la destrucción del puerto de Islay y la zona de Santa Rosa, se decidió fundar un nuevo terminal marítimo y poblado que hoy conocemos como Mollendo. Algo poco hablado de este desastre es el conmovedor testimonio de un explorador que, al visitar las cabinas de una nave derrumbada durante el tsunami, encontró un perro aterrado sobre el cadáver de su dueño. Este relato aparece tanto en la obra de Manuel Fernández Canque como en otras fuentes, mostrando que la historia no siempre es unánime, pero es profundamente humana. El 31 de mayo de 1970, a las 13:23 de la tarde, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió el departamento de Ancash. Duró apenas 45 segundos, pero fue suficiente para desencadenar la mayor tragedia natural de la historia contemporánea del Perú. El sismo provocó el desprendimiento de un casquete de hielo y rocas elevado a Huascarán. La masa de hielo, lodo y rocas, que sumaba aproximadamente 40 millones de metros cúbicos, descendió a 320 kilómetros por hora. 3 minutos después del terremoto, el aluvión sepultó por completo la ciudad de Yungay. Solo 2.000 personas sobrevivieron de una población de más de 20.000 habitantes. Un grupo de niños que participaba en una función circense logró salvarse por casualidad. Las cifras son escalofriantes: más de 70.000 muertos y aproximadamente más de 150.000 heridos y cerca de 800.000 personas sin hogar. En Huaraz se registraron alrededor de 15.000 fallecidos, en Chimbote 3.000. Toda la infraestructura urbana y rural de la región colapsó. El gobierno del presidente Juan Velasco Alvarado reaccionó de inmediato.
Se trasladó a Chimbote por vía marítima y emitió el comunicado oficial número 38, que daba inicio a la Operación Socorro, con la cual las Fuerzas Armadas asumirían el socorro de los damnificados. La primera ayuda llegó al cielo. Esa frase describe con exactitud lo ocurrido. Un centenar de paracaidistas llegaron desde de los cielos para auxiliar a los damnificados. Estos mismos paracaidistas tuvieron que soportar la mala visión debido a los escombros que se alzaron sobre el viento. El batallón de ingeniería del ejército permaneció en la zona hasta 1975, apoyando en la construcción de la nueva ciudad de Yungay en una zona segura. Por su labor, fue denominado posteriormente Vic Oscarán número 112. La cooperación internacional fue masiva además. Tanto países como Alemania, los Estados Unidos, la Unión Soviética y el Reino Unido, Japón y entre otros enviaron ayuda. Algo poco hablado de esta tragedia es que un avión ruso que transportaba ayuda humanitaria se accidentó en el Océano Atlántico. Una placa en el Perú por aquellos héroes que murieron en su misión de auxilio. Pero no todo fue éxito. A pesar de la magnitud del desastre, las lecciones no fueron aprendidas. El escritor huaracacino Francisco González señalaba en 1990 que Huaraz era una ciudad sin rostro, aludiendo a que el proceso de reconstrucción 30 años después aún no delimitaba las características urbanísticas de la nueva ciudad. Otro escritor, Marcos Yauri Montero, afirma que Huaraz era una ciudad andina híbrida, semirural, semiurbana, donde campea la informalidad. Además de terremotos, otro fenómeno recurrente que azota el Perú es el Niño. El evento de 1982 a 1983 fue particularmente devastador. El fenómeno afectó en mayor medida a las regiones de Piura y Tumbes, aunque sus efectos también alcanzaron el otro extremo del país, como Puno, que enfrentó una severa sequía que ocasionó la pérdida de cosechas y la muerte del ganado. Las pérdidas económicas fueron catastróficas. La industria de harina de pescado, algodonera y azucarera sumaron pérdidas entre 10 y 42 millones de dólares. La deuda externa creció en un 40% hasta totalizar 14 mil millones de dólares. Y una serie de desastres climáticos destruyeron infraestructura y causaron daños estimados en mil millones de dólares. Ante los efectos del fenómeno, el gobierno del arquitecto Fernando Belaúnde Terry dispuso la intervención del ejército en el socorro de la población. Las unidades móviles, ingeniería y sanidad militar, así como el personal de tropa, se trasladaron a las zonas afectadas. Como destacó la revista Actualidad Militar en 1983, donde hay necesidad de un puente, de restablecer el tendido de cables, de rellenar zanjas, de rehabilitar carreteras, dar seguridad, ahí están los efectivos militares. Algo poco hablado de este fenómeno es que, una vez más, la falta de previsión y de organización por parte de las autoridades políticas y de la propia población agravó el desastre, como señaló el comercio en su balance. Las pérdidas materiales y humanas reflejan cómo el desconocimiento y la ausencia de preparación magnifican las consecuencias de un fenómeno natural. El 15 de agosto de 2007, a las 18:40 horas, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa central del Perú. El epicentro se localizó a 40 kilómetros al oeste de Pisco y a 150 kilómetros al suroeste de Lima, con una profundidad de 39 kilómetros. El sismo tuvo una duración aproximada de 3 minutos y 30 segundos y una intensidad de 1x, violento, en la escala de Mercalli. El saldo fue devastador: 595 muertos, 2.291 heridos y 450.000 damnificados, y además de 48.000 viviendas destruidas. Según los informes del INDECI, alrededor del 80% de la ciudad de Pisco quedó destruida. El departamento de Huancavelica, una de las zonas más empobrecidas del país, también se vio afectada. La respuesta del gobierno fue severamente criticada por su falta de coordinación. Entre los tres niveles de gobierno, nacional, regional y municipal, hubo conflicto, y sus representantes quedaron cegados por los prejuicios y egoísmos. El gobierno dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas. Más de 2.000 efectivos militares fueron desplegados, incluyendo la primera Brigada de Fuerzas Especiales y la 18 Brigada Blindada. Sin embargo, un estudio sobre la participación del Centro de Municiones del Ejército, CEMUNE, en Pisco concluyó que no estaba preparado ni equipado para responder ante un sismo de gran magnitud. La Fuerza Aérea de Perú, las FAB, participó activamente en las labores de rescate y evacuación, pero la coordinación fue deficiente.
Algo poco hablado de este desastre es la corrupción en la reconstrucción. Se sabe que las autoridades cobraban entre el 10% y el 35% de comisiones indebidas para favorecer a una persona o empresa, como señala un informe de la PUC. En cada diseño, ejecución y fiscalización de proyectos de obras o servicios para la reconstrucción hubo actos de corrupción, salvo excepciones. Un terremoto de piso expuso las debilidades del sistema de gestión de desastres y llevó a 2011 a la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER. Pero la lección no fue del todo aprendida. A 10 años del terremoto, el proceso de reconstrucción aún no concluye. Además de estos desastres emblemáticos, el ejército del Perú ha intervenido en innumerables ocasiones a lo largo del siglo XX y XXI. El terremoto de Cusco de 1950 ocurrió el 21 de mayo del mismo año y fue un sismo de magnitud 6.3, con una intensidad de 8 en la escala de Mercalli. Sacudió la ciudad de Cusco, causando 1.581 muertos y daños en más del 50% de los edificios. El batallón de infantería número 9 removió escombros y brindó seguridad a los sobrevivientes. El general Manuel Oldría felicitó públicamente al personal militar por su excelente comportamiento. Además, el desborde del río Rímac de 1998, ocurrido el 23 de febrero, fue un hueco originado en la quebrada de Huaycloro que desbordó el río Rímac, inundando zonas de San Juan del Lurigancho y otros distritos de Lima. La cifra de damnificados superó las 56.000 personas. Helicópteros del ejército ayudaron a evacuar a cientos de pobladores que estaban atrapados en islotes del río. Por otro lado, también ocurrió un terremoto en Arequipa en el 2001, el 23 de junio. Fue un terremoto de magnitud 8.4 que sacudió el sur de Perú, afectando también a Tacna, Moquegua y parte de Cucho. 15 minutos después del sismo, un tsunami de 7 metros golpeó la costa de Camaná, penetrando más de 1 kilómetro tierra adentro. El ejército movilizó a su personal a las zonas damnificadas. El 1 de marzo de 2026, una ruptura y deflagración del gasoducto principal de Camisea, a la altura de Megantoni, Cusco, desencadenó una crisis energética de alcance nacional. El suministro de gas natural cayó abruptamente a solo 70 millones de pies cúbicos diarios, frente a una demanda nacional de 585 millones. Durante 13 días, el Perú operó sin su principal fuente de energía. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. El transporte público y privado colapsó en Lima y Callao por falta de GNV. Cerca de 1.000 fábricas de químicos, cementos, alimentos y textiles detuvieron sus operaciones en Arequipa y otras ciudades. Se declaró el estado de emergencia por 14 días, priorizando el abastecimiento doméstico y de servicios esenciales, mientras industrias y transportes quedaban paralizados. Como concluyó un análisis de la época, la crisis del gas natural de 2026 fue tan predecible como evitable. Este fue resultado de años de negligencia política, falta de visión estratégica y corrupción. El 24 de mayo de 1964, el fútbol peruano vivió uno de los episodios más trágicos de su historia. En el contexto de un crucial partido entre las selecciones de Perú y Argentina por el preolímpico, que definía el paso a los Juegos Olímpicos de Tokio, un desastre antrópico sin precedentes se desató en el Estadio Nacional de Lima. El estadio estaba abarrotado con más de 47.000 espectadores. En el segundo tiempo, cuando un gol de Víctor Novatón fue anulado por el árbitro uruguayo, la furia de los hinchas saltó a la cancha. La policía respondió con bombas lacrimógenas y un acto fatal ordenó el cierre de las puertas de salida. El pánico se apoderó de las gradas. Las puertas cerradas impidieron una salida rápida, causando el aplastamiento y asfixias masivas. La tragedia dejó un saldo oficial de más de 300 muertos y más de 500 heridos. La imagen de la selección peruana, que presenció impotente la tragedia desde el campo de juego, quedaría grabada en la memoria nacional. La tragedia, que conmocionó al país, dejó un amargo legado de polémicas y responsabilidades. No hubo una respuesta gubernamental efectiva que previera o mitigara el desastre, y las investigaciones de los hechos evidenciaron las fallas de organización y las medidas de seguridad del estadio. Las víctimas, en su mayoría jóvenes hinchas, fueron olvidadas por un estadio que no supo responder. El 3 de abril de 1983, una columna de 60 militantes de Sendero Luminoso tomó la comunidad campesina de Santiago de Dulcanamarca, en Ayacucho,
y perpetró uno de los actos más atroces de la violencia que desangró al Perú. El saldo fue de 69 campesinos asesinados, incluyendo niños y mujeres gestantes. La masacre fue una represalia por la muerte de un senderista, Olegario Puitomay, a manos de los propios comuneros, que ya no soportaban los abusos. La cabeza detrás de esta matanza fue Abimael Guzmán, quien justificó el atentado con estas palabras: nuestra tarea fue asentar un golpe devastador para hacerles entender que no iba a ser fácil. Lo que necesitábamos era que las aguas se desbordaran. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación calificó lo ocurrido como un crimen contra la humanidad. La masacre de Lucanamarca fue la primera gran matanza de Sendero Luminoso contra la población civil y fracturó el tejido social de la comunidad. En 2006, Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre fueron sentenciados a cadena perpetua por este y otros crímenes. La CBR determinó que Sendero Luminoso fue responsable del 54% de las víctimas fatales del conflicto armado interno. El Estado en ese entonces no pudo proteger a estas comunidades. La respuesta gubernamental marcada por la militarización del conflicto llegó tarde y en muchos casos solo agravó la violencia. La masacre de Lucanamarca sigue siendo una herida abierta en la memoria peruana. El 16 de julio de 1992, Sendero Luminoso cometió el mayor atentado terrorista en la historia de Lima. 2 coches bombas cargados con 500 kilos de dinamita combinada con nitrato de amonio estallaron en el corazón de Miraflores, en la calle de Tarata. El saldo fue de 25 personas muertas y 155 heridas. La explosión destruyó edificios residenciales y comerciales y sembró el terror en uno de los distritos más emblemáticos de Lima. Una niña de 5 años perdió una pierna en el ataque, un testimonio desgarrador de la crueldad del terrorismo. El atentado de Tarata no fue un hecho aislado. Entre enero y julio de 1992, 37 coches bomba estallaron en Lima, dejando cerca de 50 muertos. Pero el ataque de Tarata marcó un hito. Fue el ataque más intenso desatado por Sendero Luminoso y demostró que el terror había llegado al corazón de la capital. El atentado de Tarata, sin embargo, también selló el destino de la organización terrorista. La indignación popular fue masiva y aceleró las operaciones de inteligencia que culminarían el 12 de septiembre de 1992 con la captura de Abimael Guzmán en la Operación Victoria, llevada a cabo por el Grupo Especial de Inteligencia. El 29 de diciembre de 2001, a las 7:15 de la tarde, un vendedor informal encendió un artefacto pirotécnico para demostrar la calidad de dicho producto. Esto en el Girón de las Huaylas, justo en el corazón del centro de Lima. El artefacto se desvió y cayó sobre un puesto de fuegos artificiales, desencadenando una reacción en cadena. En cuestión de segundos, las llamas se propagaron a velocidades vertiginosas, alimentadas por toldos de plástico y cajas de cartón. La temperatura alcanzó los 1200 grados centígrados. El fenómeno del flashover convirtió las calles en un infierno. Las galerías comerciales, atestadas de compradores, se convirtieron en trampas mortales. El saldo fue desolador. Más de 400 personas fallecieron, aunque cifras oficiales iniciales hablaban solamente de 277. 247 resultaron heridas y 180 desaparecieron. Las pérdidas económicas superaron los $100 millones. No un chocolate, alguien atinó a probarlo y la hecatombe. Sí, fue un chocolate. Es un desastre terrible para el Perú. Mi gobierno, a través de la beneficencia pública, va a cubrir todos los gastos de los daños personales. He dado instrucciones a mi gabinete para que se declare el 30 y 31 de diciembre duelo nacional. Estoy, a partir de este momento, dando las instrucciones a las autoridades pertinentes para que a partir de hoy día toda la venta de artefactos pirotécnicos esté prohibido. Las medidas tienen que ser drásticas. Una vida vale demasiado como para jugar con ello. La respuesta del gobierno del presidente Alejandro Toledo fue inmediata, pero puramente reactiva. Declaró duelo nacional y, como medida urgente, prohibió la importación, fabricación y comercialización de productos pirotécnicos detonantes. Sin embargo, esta medida fue duramente criticada por ser una respuesta tardía a un peligro que ya había sido advertido con meses de anticipación. Las autoridades municipales sabían el riesgo, pero no actuaron. Apenas 7 meses después, el 20 de julio del año 2002, una nueva tragedia enlutó al Perú. A las 3:15 de la mañana, en la discoteca Utopía, ubicada en el centro comercial Jockey Plaza, un espectáculo de malabarismo con antorchas encendió la espuma acústica del techo.
El fuego se propagó con rapidez en un local de 870 metros cuadrados. El saldo fue de 29 jóvenes muertos y 54 heridos. La tragedia reveló una verdad perturbadora. La discoteca no tenía licencia de funcionamiento ni cumplía con las normas mínimas de defensa civil. Nuevamente, la negligencia y la falta de fiscalización de las autoridades municipales quedaron al descubierto. Un local que operaba sin las mínimas condiciones de seguridad cobró la vida de decenas de jóvenes que solo buscaban divertirse. La respuesta del Estado, una vez más, fue meramente reactiva y no se implementaron medidas efectivas para prevenir futuras tragedias en locales nocturnos. El 8 de diciembre del año 1987, el avión Fokker F-27 de la Marina de Guerra que trasladaba al plantel de Alianza Lima desde Pucallpa tras un partido, cayó al mar frente a Ventanilla. La tragedia cobró la vida de 43 personas, incluyendo a los 16 futbolistas, el cuerpo técnico, los dirigentes y un grupo de hinchas. La generación de los potrillos desapareció y el único sobreviviente fue el piloto. No hubo una respuesta estatal efectiva más allá del rescate y el dolor de los familiares quedó impune ante la falta de investigación y justicia. El 29 de febrero de 1996, el vuelo 251 de Faucet, Perú, se estrelló en las proximidades de Arequipa. El Boeing 737-222, con 123 personas a bordo, se precipitó contra una quebrada. No hubo sobrevivientes. Es hasta hoy el peor accidente aéreo en la historia del Perú. Meses después, el 2 de octubre de 1996, el vuelo 603 de Aeroperú, con 70 personas a bordo, se estrelló en el Océano Pacífico frente a la costa de Lima. No hubo sobrevivientes. La causa fue un error de mantenimiento. Los puertos estáticos del avión habían sido obstruidos con cinta adhesiva durante su limpieza, lo que provocó que los instrumentos de vuelo mostraran datos erróneos. La negligencia de una empresa de mantenimiento y la falta de supervisión estatal costaron 70 vidas. El 22 de junio del año 2017, un incendio de grado 5, el máximo nivel de alerta, se desató en la zona comercial de las Malvinas. El siniestro, originado por negligencia, consumió la Galería Nicolini y se prolongó por 6 días, requiriendo la movilización de 900 bomberos. El saldo fue 2 jóvenes fallecidos que quedaron atrapados en un contenedor cerrado donde trabajaban en condiciones de explotación laboral, 89 heridos y pérdidas estimadas de $2 millones. La tragedia expuso a la explotación laboral en el comercio informal. La empresaria responsable fue sentenciada a 32 años de cárcel. La respuesta del Estado, una vez más, fue insuficiente para prevenir un desastre que, como mesa redonda, era una bomba de tiempo anunciada. El 2 de enero del año 2018, un bus interprovincial de la empresa San Martín de Porres se despistó y cayó en un acantilado en la Serpentín de Pasmayo. El vehículo, que viajaba de Huacho a Lima, transportaba 58 pasajeros. El saldo fue de 52 muertos y 6 heridos. Un tráiler impactó al bus, que en un intento de esquivarlo se precipitó al vacío. Las labores de rescate, a cargo de la Marina de Guerra, la Policía Nacional y los bomberos, fueron desplegados de inmediato, pero la magnitud de la tragedia evidenció las deficiencias de la seguridad vial y la falta de la fiscalización a las empresas de transporte interprovincial.